Entonces, el tema de hoy, de la presentación de hoy, es el futuro del cristianismo. Entonces, de entrada no voy a repetir cosas que ya sabemos, sino, pues bueno, esta presentación está basada más en las enseñanzas de los responsables de nuestro movimiento, dos señores de Corea, San Myung-moon y su esposa Ak Ja-han. Entonces, es un punto de vista diferente de la presentación del cristianismo tradicional. Entonces, bueno, cada uno tiene sus ideas, entonces no es un tema quizá de discutir, simplemente pues bueno, de que conozcáis un poco la presentación de nuestro movimiento. Entonces os invito a tener una mente abierta y reflexiva y ver que las cosas, pues a lo mejor hasta ahora hemos pensado que eran de una forma, pero también pueden ser de otra, ¿no? Entonces la primera pregunta que podemos hacernos es ¿quién es cristiano, no? Claro, una respuesta sencilla sería, pues, cristiano es el que sigue a Jesús y a su Padre Celestial, que es Dios, ¿no? Entonces, podemos ver que hoy en día hay como dos grandes grupos de cristianismo y dentro de estos grupos nosotros podemos ser a veces de un grupo y otros de otro. Por un lado, hay un cristianismo que es más cuando tenemos situaciones de necesidad. Por ejemplo, nos pasa algo, nuestro ser querido ha fallecido o uno de nuestros seres queridos pues, se ha hecho adicto a las drogas o tiene una situación económica difícil. Entonces, también en el mundo protestante hay muchas iglesias, pues las iglesias de la prosperidad se preocupan pues de que la gente mejore sus vidas. Luego dentro del catolicismo está todo el trabajo de grupos como Cáritas y otros grupos pues, que ayudan a la gente. Entonces hay un cristianismo pues, de pedir ayuda a Dios, ¿no? Es decir, Dios, según Jesús, es nuestro Padre. Nosotros añadimos un poco el matiz que también tiene como aspectos femeninos, como toda la creación, pues las flores ahí están bre y pistilo, en las células hay parte positiva y negativa, animales macho y hembra, hombre y mujer, pues el creador también tiene esos dos aspectos. Entonces, esta parte del cristianismo de pedir ayuda, pues resolver los problemas clásicos, ¿no? La salud, el dinero y el amor, ¿no? Entonces se pide a Dios pues, que mi hija se case con una buena persona o mi hijo encuentre tal. Luego hay otro cristianismo que podemos decir que es un poco como más maduro o más elevado, pues es todo el entorno de ayudar a los demás. Pues desde los médicos, los misioneros que han ido a África o a otros países y dan su vida y se preocupan de los demás. Entonces, esa parte de cristianismo que digo, yo el lunes puedo ser del de pedir algo porque tengo problemas y luego el martes y el miércoles puedo ir a ayudar a un comedor de gente pobre. Es decir, que nos podemos mover un poco los dos tipos, pues entonces en este otro tipo pues es la gente que siente un poco, es decir, Jesús nos dio mucho, pues ahora nuestra responsabilidad es también ayudar a los demás, tratar de mejorar este mundo, buscar justicia social, una paz en la tierra donde la gente pueda sentirse un poco mejor. Entonces también nosotros en esto introducimos un nuevo concepto para comprender la situación de Dios. Pensamos que Dios es como un padre y sufre, es decir, luego lo desarrollaré un poquito, ¿no? Es decir, si es un padre, pues bueno, todos los que hemos tenido hijos, yo tengo dos, pues cuando ven a sus hijos luchar o en guerras, en conflictos, problemas individuales, familiares, sociales o nacionales, pues hay una situación difícil, ¿no? Entonces, en ese sentido, el deseo de Dios es la paz. Ideas, pues cada uno tenemos las nuestras, unos de un lado, de otro, de ninguno, pero Dios, el primer deseo sería que el mundo tuviera paz, ¿no? Entonces, cuando envió a su Hijo Jesús, pues se supone que venía a traer el reino de los cielos, que en el fondo, quizá la palabra cielo suena muy así, pero en el fondo es el reino de paz, es un mundo donde pues, no hay luchas, ¿no? Hay conflictos, ni se crucifica a la gente. Entonces, bueno, cuando pensamos en cómo hablaba Jesús de Dios, pues
Jesús habló que Dios era nuestro Padre. Si era todopoderoso esto, pues lo dicen luego los teólogos o la teología, pero Jesús, mi comprensión es que no enfatizó tanto en un Dios absoluto, todopoderoso y esto. Es decir, Jesús habló más pues, de un padre que sufre. Luego en sus parábolas, pues por ejemplo, la parábola de la oveja perdida. Es decir, aunque tuviera 99, si no tiene al último, pues no se siente bien. Entonces, en ese sentido, de alguna forma transmitió esta idea, ¿no? De decir que Dios no iba a ser feliz hasta que no el 99% de la humanidad tuviera paz, el 100%. Entonces, esa es una cosa que no nos podemos olvidar nunca de ello, ¿no? Entonces, Dios creó al ser humano de una forma libre y al principio de la historia, pues, en las tradiciones religiosas hablamos de la caída del ser humano. La caída famosa de Adán y Eva, para nosotros es como una separación. El Dios Padre, el día más feliz de su vida es pues, cuando Adán y Eva pudieran formar una buena familia y establecer una buena tradición. Si los hijos hubieran aprendido una buena tradición de sus padres, pues eso se hubiera ido multiplicando y todo el mundo tendría de alguna forma unos antepasados comunes. Hoy en día también en los análisis del ADN y todas estas cosas, pues bueno, también llegan a la conclusión que hubo uno, es decir, no hubo 21, sino que se viene un poco desde el mismo origen, ¿no? Entonces, claro, debido a esta separación del Creador, pues la humanidad ha llegado a ser ignorante del Creador y de las leyes por las que fuimos creados. Entonces, bueno, si un coche lo ha creado un señor, pues si el que tiene los planos del coche no está, es muy difícil arreglar cuando se estropea. Entonces, el ser humano igual, si nos ha creado un ser, porque obviamente nosotros nos reproducimos, pero no crean todavía personas. Entonces, es difícil, ¿no?, de poder, pues, si no te conectas al que te ha creado, es difícil de entenderte a ti mismo. Entonces, la pregunta que podemos hacer es, ¿a qué vino Jesús? ¿A morir o a salvar a la humanidad? En la historia del pueblo judío vemos que Dios preparó un pueblo durante 2000 años para enviar a su Hijo. Yo personalmente no pienso que lo enviara que con tantos profetas, tanta preparación, para que acabara muerto en la cruz. Mi idea es que Él venía para ser aceptado. ¿Se cumplió el plan de Dios con la muerte de Jesús en la cruz? Yo pienso que no. La salvación de Jesús que nos dio a través de la cruz es una salvación solo espiritual. San Pablo decía, en mi mente sigo las leyes de Dios, pero mi cuerpo sigue las leyes del pecado. Quiero decir, si hubieran tenido una salvación completa, los cristianos o sus hijos pues podrían haber vivido una vida buena, pero un padre o madre pueden ser muy buenos, sus hijos pueden ser un bala perdida. Quiero decir, de alguna forma no, la humanidad obviamente no está salvada. Hay corrupción, hay problemas, todo el mundo, casos de abusos, de muchas situaciones que la gente no se controla. Todos tenemos nuestras debilidades y en algunas cosas nos controlamos y en otras no tanto. Pero de alguna forma no hay una salvación completa. Jesús al principio hablaba del reino de los cielos, pero más tarde simplemente hablaba del paraíso, que al morir iría al paraíso. Es como una etapa intermedia. ¿Por qué Jesús no fue aceptado? Desde el punto de vista de la gente en Israel, Jesús parecía una persona pobre e ignorante. Lo seguía gente normal, más popular. Parecía un blasfemo, parecía incluso que venía a abolir la ley de Moisés. No, era una persona polémica, venía a cambiar las cosas, ¿no? Entonces, claro, Juan Bautista, que era otro profeta, lo bautizó y dio testimonio de Jesús, pero posteriormente no le siguió. Es como si yo digo, pues esta persona es la buena, pero luego yo sigo mi camino y el otro siguió su camino. Entonces, de alguna forma, Jesús luego perdió el fundamento. Quien había preparado Dios era Juan Bautista, que ya tenía sus discípulos,
Entonces Jesús se tuvo que buscar sus propios discípulos. Además, Juan Bautista era hijo de Zacarías, un sumo sacerdote importante en la sociedad judía. Jesús no se sabía ni quién era su padre. Es decir, era una persona, pues bueno, como, bueno, sí, ese sí, pero no tiene padre o no se sabe quién es. Entonces, claro, desde el punto de vista de la gente, obviamente, Juan Bautista tenía un caché. Jesús, pues, era una persona, hijo de un carpintero, de una señora sencilla, entonces no tenía este caché. Y, claro, la gente, pues, no le respetó tanto. Jesús traía un mundo de paz y amor, pero debido a que la gente le rechazó, eso no se consiguió. Entonces Jesús, como no fue aceptado, pues tuvo que seguir el camino del sacrificio y no acabó bien. Por eso, incluso Jesús, en tiempo de Jesús, él ya habló de la segunda llegada, porque vio que en la primera llegada, bueno, la llegada de Jesús no era suficiente para cumplir su misión de construir un reino de paz y amor. Entonces, bueno, después de esta separación del hombre con Dios, que ocurrió en la caída de Adán y Eva, también en el momento de la venida de Jesús, pues tampoco se pudo realizar este ideal. Era como el segundo intento, pero no pudo ocurrir. Entonces, pues bueno, desde ese momento, incluso desde la historia de la humanidad, pues la humanidad se ha ido desarrollando. A través de la ciencia hemos ido mejorando la forma de vida del ser humano. Y luego con la religión, pues también hemos mejorado nuestro desarrollo interior, ¿no? Es decir, hoy en día parece normal pues perdonarse o ayudarse y esto, pero no siempre ha sido así. Hoy en día también pues el mundo se está haciendo pequeño. Si hay un terremoto en Japón, pues la gente siente un dolor, ¿no? Un sentimiento. Pero ¿por qué te preocupas si son japoneses? No, es que me preocupo porque son hijos o hijas de Dios o seres humanos, si uno no cree. De alguna forma, la sensibilidad en tiempos de nuestros bisabuelos a lo mejor iban a la guerra y la gente volvía orgullosa, iba a matar árabes o en Marruecos o lo que sea, pero ahora nadie quiere matar a nadie. Algunos sí, pero en general no. Entonces, si vemos el cristianismo actual, vemos que en algunos puntos pues, no ha podido cumplir. Por un lado, el cristianismo ha sido incapaz de absorber o de poder crear una alternativa a las teorías materialistas. Por un lado se ha desarrollado un capitalismo que de alguna forma hay como dos partes, el capitalismo positivo que crea economía y riqueza y luego el capitalismo egoísta. Entonces, claro, ese mal que ha generado el uso mal del capital o del poder, pues ha hecho mucho daño. También por otro lado está el comunismo, la parte más violenta, no el socialismo más de equilibrar, sino comunismo más violento. Entonces, las dos ideologías, el capitalismo en su extremo y el comunismo, pues consideran al hombre materia, como una mercancía, pero no con espíritu. Entonces, el cristianismo no ha podido dar una alternativa clara que la gente se motivara a poder resolver estos temas. También el cristianismo ha sido incapaz de resolver los problemas raciales, los conflictos raciales. En algunos países cristianos, sobre todo Estados Unidos, hay iglesias solo de blancos y otras de negros. Y en otros países pues hay grupos étnicos que luchan entre sí o diferencias entre los grupos protestantes. Dentro del catolicismo hay un catolicismo más conservador y otro catolicismo más progresista, más abierto. Es decir, no es fácil, ¿no? Pero hay una serie de conflictos internos dentro de la religión que no se han resuelto. También sobre los temas relacionados con el amor. No se han podido crear relaciones de amor verdadero y hay mucho sufrimiento en las rupturas. Por ejemplo, hay países cristianos que tienen tasas de divorcio del 60, 65, 70%. Entonces, claro, obviamente no todos son cristianos, pero también muchos cristianos se separan. Lo que quiere decir es que el tema de las relaciones de pareja, de la moralidad, del uso correcto del sexo, también ha habido muchos conflictos y el cristianismo no ha podido dar una alternativa motivadora, sobre todo a la gente joven hoy que
pues, puedan un poco tener una moral más clara, ¿no? Luego también el cristianismo no ha podido desarrollar esta comprensión clara del mundo espiritual. Si tuviéramos claro el conocimiento de nuestro yo espiritual, por ejemplo, si yo hago algo malo, si yo como algo malo enseguida me duele algo, si tomo unas setas envenenadas me da algo y lo notas. Físicamente todos sabemos que si te quemas con el fuego, pues te quemas. Pero espiritualmente estamos muertos, nuestro espíritu, entonces no nos damos cuenta de estas cosas. Entonces, si el hombre estuviera vivo espiritualmente, cuando haces algo mal o tratas mal a alguien, te dolería dentro y dejarías de hacerlo al momento, porque verías que tu espíritu se está poniendo negro, se está deformando. Pero entonces el cristianismo tampoco ha podido explicar claramente sobre el mundo espiritual y la consecuencia. Es decir, se enfatiza en el tema del pecado como un castigo, pero no, es que el pecado no es solo pecar, es que si tú dañas a uno 5, a ti te dañas 8, quiero decir, te estás destruyendo. Entonces al final no hay un cielo o un infierno, cada uno determinamos nuestro yo espiritual en nuestra vida en la tierra. Entonces, si uno no se desarrolla bien, cuando mueres y vas al mundo espiritual tienes muchos problemas. Quieres coger un vaso de algo y no puedes, porque no tienes un espíritu desarrollado. Es como un bebé que naciera en la tierra y nace deformado, nace subnormal, pues no controlas tu vida. Es decir, el mundo espiritual después de la muerte es igual para todos, no hay un infierno ni un cielo diferenciados, simplemente hay cosas. Si uno está bien puedes ir a moverte, a ver el mar, la Sagrada Familia, pero si estás mal no puedes andar, por muy bonito que sea Barcelona no la puedes ver, ¿no? Entonces, en ese sentido pensamos que el cristianismo tiene que ser como completado, igual que hubo un Antiguo Testamento, un Nuevo Testamento, pues ahora deberíamos de entrar en la época del Testamento completo. El Testamento completo se basa un poquito pues, en que aparezca alguna nueva verdad y que nos explique claramente pues, bueno, por qué Dios nos ha creado, el origen del mal, en qué consiste pues, la separación del ser humano con Dios, a qué vino claramente Jesús, el tema de si Jesús hubiera sido aceptado, él hubiera ido a Roma. En Roma ya había un desarrollo material externo, incluso en ese tiempo los césares de Roma no eran tan malos, la corrupción vino después, entonces se hubiera establecido una especie de reino de los cielos, con el pueblo judío, con la cultura interna del judaísmo renovado por Jesús, hubieran ido a Roma, que tenían pues, toda la sabiduría de los filósofos griegos, se hubiera establecido una especie de reino de los cielos. Más Roma ya tenía las carreteras, las vías romanas que llegaban a muchas partes del mundo. Entonces, bueno, hubiera sido el inicio, Dios habría preparado internamente al pueblo judío, Jesús, y luego el desarrollo de Roma. Pero todo eso se rompió con la muerte de Jesús en la cruz, Roma se degradó, el imperio romano se desintegró en un montón de pequeños países, etcétera, etcétera. También Dios había preparado en ese tiempo pues, al mundo, había estado los filósofos, Sócrates, Platón, en otras esferas culturales, Confucio, Buda, las tradiciones hindús. El mundo estaba preparado para que el amor y la sabiduría de Jesús se hubieran extendido, se hubiera generado un mundo pues, más centrado en el espíritu, en el corazón, ¿no? También la nueva verdad debería de explicar un poquito el tiempo en que vivimos, los últimos días o el fin del mundo. En ese sentido también en la Biblia, en Eclesiastes comenta: una generación va y otra viene y la tierra permanece para siempre. También en el Apocalipsis pues habla de un nuevo cielo y una nueva tierra. De alguna forma Dios creó esta tierra con mucho cariño y nunca la va a destruir. Cuando hablamos de últimos días, esto nosotros más lo interpretamos como el fin del mal y el inicio de un nuevo mundo de amor, ¿no? Donde hay cariño y respeto entre la gente. También en esta nueva verdad pues tiene que clarificar temas sobre la segunda llegada
y como el fin del invierno, ¿no? Y el inicio de una nueva primavera, una sociedad donde la gente pues podamos sentirnos seres humanos, ¿no? Y respetarnos unos a otros. Entonces, Jesús también pensamos que en realidad se llama Mesías, pero en realidad era como el segundo Adán. Adán y Eva no pudieron crear ese tipo de familia ideal que tenían que crear. Entonces, Jesús venía para casarse físicamente y como el segundo Adán. Si vemos después de que Jesús murió, cuando se apareció, a la primera persona que fue a ver fue a María Magdalena, si no me equivoco, en la Biblia está explicado esto. Entonces, ¿quién era María Magdalena? Una chica, una señora que quería a Jesús. Entonces, si yo me voy a ir y pues saludas al que más quieres o te despides de él, quiero decir, ¿por qué volvió espiritualmente? Porque su cuerpo había muerto y se relacionó con María Magdalena al primer contacto, porque también tendría un sentimiento por María Magdalena. Quiero decir, en la tradición judía todos los rabinos se casan. Entonces, si no te casas no puedes ser rabino, porque no entiendes la parte femenina en la familia. Entonces, bueno, de alguna forma pensamos que también en este tiempo de la segunda llegada, pues es el tiempo donde el Mesías va a volver y de alguna forma pues va a completar esta posición, ¿no? Es decir, las famosas bodas del Cordero que habla el Apocalipsis. Entonces el Mesías como marido y esposa, hombre y mujer, pues tienen que establecer este ideal, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un tiempo muy interesante de la historia, aunque el mundo parece pues a veces que hay poca esperanza, pero nosotros pensamos que la hay. Y bueno, hemos dicho cosas en esta presentación un poquito complejas, pero bueno, os invito, pues si tenéis creencia, a orar a Dios y preguntarle, ¿no? Si esto que hemos comentado hoy, pues puede ser verdad o en algún aspecto nos puede ayudar. Entonces, nada, esta era la presentación de hoy que quería hacer. Os agradezco de corazón que hayáis podido venir. Y ahora, si tenéis alguna pregunta o comentario, pues este sería el momento. Gracias.